Lo llevé al médico, a su pediatra. Su médico le hizo una evaluación y ahí fue la sorpresa mía, que me dijo que tiene ADHD. Cuando me dijo que tenía ADHD y no tenía autismo, no sabía cuál de las dos cosas era la diferencia. Ignorante yo, que no sabía lo que era eso. Pero dentro de mi otra parte de cerebro sabía que él iba a salir adelante, más allá de lo que me decía el médico. En un cuartito de 4x4, como un closet, con el médico, las enfermeras, viendo que yo no respondía, mi hijo que estaba cansado porque se quería ir, yo me puse a llorar, porque yo no sabía qué lo que era ADHD. Hoy en día yo sé lo que es porque ya mi hijo es adulto. En el reporte no solamente pusieron que mi hijo tenía ADHD, sino, con emociones de sus padres. Yo dije, ¿qué hago? Leyendo el reporte y le digo, ¿por qué usted puso depresión? Bueno, son las emociones cuando los padres están así. No, le digo, yo no me puedo poner a reírme, a saltar de alegría por lo que usted me está diciendo. Yo lo tengo que procesar a esto. Entonces, yo tengo que procesar esto, yo tengo que saber bien qué es lo que voy a hacer, dónde voy a ir, cómo voy a ayudar a mi hijo, porque él necesita estudiar. Y le digo, sáqueme esa palabra de depresión. Ahí enseguida me etiquetaron depresión. ¿Cómo se siente un padre que le dice a su hijo que va a tener problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, que no sabe si va a aprender, porque es lo que me decían? Todo lo negativo, pero no escuchaba nada positivo. ¿Qué hace un padre? Yo no me podía reír, sola, en un país extraño, rodeada, sola porque no tenía ningún familiar excepto mi hijo que estaba ahí. Y lo único que dije yo, coherente o no coherente, no lo sé, le digo yo, ¿cómo puede ser que con un cuestionario de tantas horas que tuve que llenar yo y que estuvo usted mirando a mi hijo, ya sepa el diagnóstico? Eso fue la duda que me quedó de un principio. Ellos me dijeron, sí, ese diagnóstico, me dieron nombres que no recuerdo y bla, bla, bla. Con eso su hijo tiene ADHD y eso no se cura, lo va a tener de por vida. Pero mi mente se iba, yo decía, ¿qué será esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo lo voy a ayudar? Cuando comience la escuela, dele esta pastillita, dijo el médico, porque eso le va a ayudar a él a estar tranquilo y a prestar atención. Bueno, me camino a la farmacia, dije, le voy a comprar la pastillita porque él debe comenzar la escuela. Pero antes de eso, como yo tenía muchas dudas, que no sabía cómo iba a ser él en la escuela, ellos me habían sugerido ir a un programa porque él no hablaba, porque se le hacía confusión en el idioma. Yo eso lo entendía, yo como madre, nosotros lo entendíamos. Cuando empezó la escuela, yo dije, bueno, le vamos a dar la pastillita para que preste atención, que supuestamente va a funcionar. Nosotros veíamos que mi hijo no era el mismo. Se dormía en el sillón, estaba desganado, no tenía esa motivación de jugar, saltar, gritar, correr como los demás niños. Parecía que le daba la pastillita, era como un control. Le daba la pastillita y estaba todo tranquilo. Y yo dije, si esto quieren las maestras, no va a ser así, porque yo no puedo ver a mi hijo así, y le quité las pastillas. Las tomó solo una semana y yo dije, no más pastillas. Vamos al programa que me sugirieron, así que fue al programa. Primero comenzó con el lenguaje, porque él no hablaba, no se expresaba. Si se enojaba, tiraba las cosas. También tenía el apoyo de mis familiares fuera del país, que son la mayoría, psicólogos, pediatras, médicos, un círculo de familia que me decían, tenés que buscar terapia. Terapia para un niño tan chiquito, ¿cómo va a ser eso? Yo jamás he ido a una terapia, no sé cómo es eso. Sé las terapias de familia, de
matrimonio, pero no sé, para un niño de 2 años, apenas cumpliendo los 3 años, no sé. Sí, hay que comenzar con eso, tenés que comenzar con relajación, porque vas a necesitar, es un camino muy largo. Los terapeutas carísimos, si bien habían programas que decían en la comunidad que ayudaban, muchos requerían 0 horas voluntariadas, estudiar un programa, de estar ahí adentro, le ofrecían una terapia. No era lo mío porque yo tenía que seguir atendiendo la casa y la familia, porque también sus hermanos requerían atención de la escuela. Yo dije, mi familia me va a ayudar. Gracias a Dios nos podíamos comunicar, existía en aquella época el Skype. Dicen que no se puede trabajar con familia, pero yo le decía, en ningún momento, por favor, no le digas que sos familia, no le digas nada. Claro, por supuesto, pagando, era mucho más económico. Entonces yo opté por eso, yo dije, de alguna forma tengo que ayudar. El terapeuta que él había tenido de la familia, de niño, le dijo todo, cómo te sientas, lo que sentís, el enojo, todo lo tenés que decir y hablar. Tu mamá no escucha nada porque ella no sabe nada, pero todo lo que converses conmigo se lo tenés que comentar a tu mamá. O sea, era algo que no sé si se usa o no se usa acá, pero tengo entendido que acá no, porque acá uno va a las terapias, el niño queda ahí y uno tiene que salir. No sé si es por el idioma o qué, pero no hay esa comunicación con el terapeuta. Me fue muy difícil conseguir un terapeuta, porque si bien éramos una familia que trabajábamos ambos, él requería más atención que sus hermanos. Al requerir más atención, yo debía estar en la casa y no podía trabajar. En la época de que comenzó su escuela, 3 años, a los 6 años, yo creo que tuve como 20 trabajos, porque no podía estar en ninguno. Esa fue una de las cosas que yo me desesperaba. Hasta llegué el momento que dije, bueno, hasta acá no voy más a trabajar porque él requiere mucha atención. Esa hiperactividad, esa estar todo el tiempo con energía haciendo una cosa, otra, eso es el ADHD que uno no entiende. Gracias al apoyo de mi familia, yo comencé con el programa de aprendizaje del habla, con programas de educación para sus habilidades motriz. Pero a mi hijo le costaba la matemática. Y claro, como a él no le gusta, él decía que no le gustaba matemática, pero él no entendía la matemática. Tampoco había un maestro en primer grado que se iba a dedicar con él a enseñarle la matemática, porque ellos tienen un programa en las escuelas que deben seguir. Lo único que existe es que los apartan, tienen que ir a una escuela especial. Y en mi poco conocimiento, de acuerdo, no digo que sea para todos igual, de acuerdo a lo que tenía mi hijo, no era lo correcto. Él no quería que lo apartaran. Como él no sigue, se aburre en la clase, vemos que él no está entendiendo matemática, él tiene que ir a otra escuela, señora. ¿Por qué va a ir a otra escuela? Sí, porque él no va como los demás niños. Claro que no va como los demás niños, porque él tiene ADHD. No todos los maestros tienen que entender eso. Algunos maestros hoy en día es una bendición que algunos maestros entienden, pero no todos. Yo le digo, lo voy a llevar ahí, voy a hacerle caso porque nueva en esto, no sé si ella tiene o no tiene razón la escuela, no sé. Era una escuela donde iban todos los niños que tienen disabilidad. Le pregunto, dentro de mi ignorancia, le digo, ¿en esta escuela existen tutores? Me dijeron que sí. Bueno, vamos a comenzar así. Vamos a comenzar con los tutores para saber si mi hijo se adapta. Si mi hijo se adapta, yo tal vez lo deje. Si mi hijo no se adapta, yo no lo voy a dejar. Eso fue algo que yo aprendí en las terapias. El niño tenía que adaptarse primero y después recién podía como quedarse en algún lugar. Tenía que ir de a poco. Yo fui a la escuela a la hora de haberlo dejado a él y le digo a la directora, necesito conocer la escuela, a ver dónde va a estar mi hijo.
sin saber de que existía ese programa 504, que uno tiene la obligación y tiene el compromiso de conocer la escuela, que le llaman transición, de estar ahí un tiempo y ver si le va a gustar, se queda, si no, no. Hoy en día eso existe, pero en aquella época yo no sé si existía o no existía, porque yo hacía lo que decía mi corazón y de lo que poco que había aprendido en internet y de los psicólogos. Cuando yo entré, yo dije, esto no es para mi hijo, los niños no, él que va a aprender acá, no están a su nivel, por más que él estaba en una clase aparte. Y cuando él me vio, me dice, mami, sácame de esta escuela porque no estoy aprendiendo nada y no tengo mis amigos. Y yo dije, bueno, le digo a la directora, ¿sabe qué? Él no va a venir más. Ahora mismo me lo llevo. No, pero usted no puede hacer eso porque ya le han dado el traslado no sé cómo vamos a hacer, pero usted me manda el traslado a la escuela que él tenía, porque él tiene sus amigos y para mí es muy importante que tenga sus amigos. Todos los diagnósticos iban dirigidos de que tenía que quedarse en esa escuela. Pero ¿qué pasaba? Que yo, tomando conciencia, investigando, informándome, era que la maestra, lamentablemente, no tenía paciencia, no estaba preparada, no la culpo. Hay que estar preparado. Ni si yo como madre no estaba preparada para eso. Entonces, en la escuela no estaban preparados ellos para un niño con tanta hiperactividad, que solamente había que enfocarse en él y sacarle lo mejor de lo mejor en lo que él sabía. Y la cosa era que era yo la que tenía que tomar la decisión, y era una decisión que lo ponen al padre cuando le dicen, tu hijo se tiene que cambiar de escuela. El médico dice, bueno, si el médico decía, lo que dice la escuela está bien. En mi caso yo hacía el comentario y toda mi familia me dice, ¿por qué lo va a cambiar de escuela? Si él en la escuela que está bien, tiene sus amigos, está bien. Yo no sé si estaba haciendo lo correcto o no lo correcto, pero yo le dije, mi hijo mañana vuelve a su otra escuela. Y al otro día, cuando me ve la maestra con mi hijo, me dice, pero es que él ya tiene el traslado, no sé cómo fue, dice, ya tienen todos los papeles. No sé cómo va a ser usted, pero mi hijo hoy se queda en esta escuela y acá lo voy a dejar y yo de acá no lo muevo hasta que él termine grado 6. Se supone que ustedes son las autoridades, ustedes son los que tienen que enseñar. Yo no sé cómo funciona esto porque con mis otros hijos yo no tengo problema, pero él necesita más atención. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, dice, como él necesita apoyo en matemática, buscaremos un programa de matemática, pero hay que cumplir unas reglas, hay que pagar. Si califica, se queda, si no, no. Yo le digo a mi esposo, aunque tenga que trabajar de noche los fines de semana, mi hijo va a calificar, y si tengo que pagar, voy a pagar porque él necesita aprender matemática. En mi país yo tengo un título, acá no vale. Yo no pude ir a la escuela. Para las personas que hablamos otro idioma, no digo para todos, pero en mi caso, pienso que uno ayudaría que existiera un programa online, un programa de ayuda, un programa para los padres que tienen los hijos con discapacidades en el tema del lenguaje. Yo me refiero al español y a aprender bien inglés. El poco inglés que yo he aprendido, lo he aprendido en la escuela de mi hijo, con los médicos, con los enfermeros, lo poco que he leído, de ayuda de la familia. Cuando a uno aprende el idioma de acá, que tal vez yo me dediqué mucho a mi hijo y no aprendí lo que tenía que aprender, si uno lleva las dos cosas a la vez con la discapacidad y el idioma, uno a eso le facilita muchas cosas. Ahora que me sé desenvolver, que puedo leer, que puedo escuchar, que sé lo que están diciendo en inglés, puedo buscar más recursos en inglés, cosas que no lo hay en español. En aquella época tal vez existían terapeutas bilingües, pero como no lo sabía buscar, no sabía a quién acudir, eso era frustración para mí. Cambiaría que los médicos tal vez, no digo todos, deberían estar más preparados, o las enfermeras, que cuando le dan un diagnóstico al hijo, entregarle junto con ese diagnóstico una lista de recursos en su propio idioma y en el idioma actual, que sería el inglés. Decirle, mire, no bajarla, obvio,
Decirle, bueno, su hijo tiene esto, pero usted puede ir acá, puede ir a estos lugares, está comprobado, que esté comprobado que realmente ofrecen esos servicios para las discapacidades. Su hijo, si tiene una discapacidad, pero puede, con el tiempo, si uno escucha, tiene otra forma de aprender, pero hay que desarrollar esas habilidades. Y eso pienso que falta. Muchas veces yo escuché de profesionales, lamentablemente su hijo no se va a graduar, señora. Muchas veces escuché eso. Y es muy triste que a uno le digan eso. Él logró, él se graduó, está estudiando y le digo honestamente, no me interesa que él sea el más inteligente de la clase. Lo que me interesa es que él pase, que con sus logros pase. Él soñaba con ir a la Universidad de Utah. No te frustres si la Universidad de Utah no te aceptó. En la Universidad de Utah se pierde un gran estudiante, una gran persona con muchísimas ideas, un gran líder que va a ser para tu comunidad. Esa es una de las cosas que no entiendo, tal vez con el tiempo la voy a entender, por qué las universidades no aceptan a los niños, por qué no hacen un programa para los niños con discapacidades. Encontré de repente programas de apoyo, encontré solamente uno solo en español donde yo vivía, le estoy hablando de hace varios años atrás, uno solo, en el cual me era imposible llegar porque estaba lejísimo. Yo opté por los pocos conocimientos que había aprendido en mi país de mindfulness, que usan muchos médicos, mindfulness, del control. Y le empecé a enseñar a mi hijo cómo eran esos 5 minutos, el minuto de relajación, de respiración, porque yo no le podía decir al médico, me siento frustrada porque no encuentro tutor, me siento frustrada porque la vocalización no la está haciendo mal. Me va a dar pastillas para la depresión y no era algo que yo quería. A mí si hay algo que me ayudó fue un programa Utah Parent Center. Ese programa está muy bueno, deberían tener más workshops, pero yo sé que es todo tema de dinero. Deberían adherirse más profesionales a ese programa porque eso sería de gran ayuda para los niños con discapacidad y para la familia. Este grupo que yo voy de la clínica Saumen, yo aprendí que hay que estar preparado, claro, porque nosotros seguíamos una rutina, pero ¿qué pasaba si venía el día de mañana una catástrofe? No íbamos a estar preparados, no sabíamos cómo le íbamos a hablar a nuestros hijos. Hay que hablarles, ellos van a entender. Antes no quería ayuda, pero con el camino, con el tiempo, él aprendió que solo no puede. Puede ocurrir una catástrofe mañana y no sé qué me puede pasar a mí, pero me quedo tranquila porque sé que él va a poder seguir adelante. Va a poder buscarse un trabajo, sabe cómo desenvolverse en un trabajo, porque eso lo aprendí en los grupos que hay. Él va a saber dónde buscar sus recursos, él va a saber ser su propia voz. De chiquitos los sacan de la clase y después los quieren integrar en la sociedad. No, bueno, no lo veo yo así. ¿Por qué no? Deben integrarlo en la sociedad porque el niño que no tiene ninguna discapacidad, él tiene que aprender lo que es un síndrome de Down, él tiene que aprender lo que es un niño con autismo, porque él va a crecer, va a decir, en mi clase yo tenía un amiguito que tenía autismo o que tenía dislexia, yo voy a saber cómo voy a ayudar a mi compañerito con dislexia, con ADHD. Entonces, por otro lado, como padres debemos apoyar a nuestros hijos o a nuestros amigos para seguir empujándolo, porque por el hecho que tenga una discapacidad, igual tienen una habilidad, solo hay que buscarla, hay que saber desarrollar esa habilidad, y cuanto más chico mejor.